¿Qué pasaría si hoy en la noche llega un ángel y te dice, a partir de este momento, Dios te abandona? Lo repito. ¿Qué pasaría si hoy en la noche, a las 2 de la mañana, te despierta un ángel y te dice, a partir de este momento, Dios te abandona? Antes yo reflexionaba mucho en esta pregunta y les digo, para mí sería lo peor, de hecho, es lo peor que le puede suceder a cualquier ser humano, literalmente hablando. Es lo peor. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy por hoy hay personas a las cuales Dios las ha abandonado. En la Biblia dice que son personas en donde Dios las ha entregado a una mente reprobada. Wow. Entonces a veces podemos decir, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque hay gente que mata y mata a sangre fría y cuando están ante el juez se ríen, se burlan, porque son personas que tienen un corazón de piedra y su mente es una mente reprobada, es decir, Dios las ha abandonado. Wow. Pero el devocional de hoy se trata de cómo nosotros, o cinco pasos de los cuales nosotros podemos llevar a que Dios sonría. Pienso que una de las metas que tú y yo debemos tener durante toda nuestra vida y a partir de hoy, sobre todo en esta semana, ya sea en nuestros trabajos, en nuestro emprendimiento, en el área donde nos desarrollemos, como meta buscar hacer sonreír a Dios. Paso número uno. Y con esto quiero invitarlos a que nos vamos a un libro. Recuerden que no escuchamos a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Y los invito para aquellos que tengan su Biblia o para que anoten el versículo, quiero invitarlos para que nos vamos. Voy a leerlo, voy a leer un segmento porque de este segmento o de este tema se trata el devocional de hoy. Al libro de Génesis, capítulo 6 versículo uno. Génesis, capítulo 6 versículo uno. Voy a leer un segmento y de esto se trata el devocional de hoy. Y al finalizar, vamos a terminar con unos elementos muy bonitos que esto nos garantiza que vamos si se quiere la palabra, robarle, pero no es robarle, una sonrisa a Dios. Lo voy a leer y dice así. Bueno, recuerden que nunca escuchamos a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Y recuerden el cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios. Muy bien, por ahí veo, Claudia, muy bien. Maravilloso. Mm. Y dice así, y aconteció que repito, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Cuando Dios habla de los hijos de Dios, son los ángeles caídos que se unieron con las mujeres de la tierra y de ahí nacieron los Nefilim, que son los gigantes. Y dice, versículo 4, versículo 3. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, etcétera, etcétera. Luego nos vamos para el versículo 9 o mejor, para el capítulo 7 y dice, y dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, y etcétera, etcétera. La historia dice así, resulta que en ese momento, en esa época, la tierra, los hombres en la tierra cayeron en una maldad absurda. Al caer en una maldad absurda, Dios se arrepintió de crear al hombre. Sin embargo, Dios miró la tierra y vio un hombre, Noé, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre recto. Eso quiere decir que Dios no ha acabado con este mundo gracias a ti, gracias a mí, aquellos que hemos recibido a Cristo, por eso Dios no ha terminado con este mundo. Dios iba a acabar con el mundo. Y lo bonito es que Dios en su amor y su misericordia, ¿qué hizo? Le dijo a Noé, Noé, vas a crear un arca para que entren ahí tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y la gran mayoría conocemos la historia. Y lo bonito de esto es que a partir de ahí vino el juicio de Dios. Por eso no hay tal cosa que dice que Dios es un caballero. Recuerden que no es bíblico cuando dicen que Dios es un caballero. Pues tampoco es que sea una tarbán, pero Dios no es un caballero. Recuerden, Dios cuando dice que va a hacer las cosas, la hace sin pedirle permiso a nadie, porque recuerden que Dios es soberano.
Dios le dijo a Moisés, vaya y libere mi pueblo de Israel que está en Egipto. No le pidió el favor. Abraham también le dijo a Noé, crea un arca porque va a venir juicio sobre la tierra. Y en ningún momento Dios le pidió el favor. Cuando Dios te llama, sí o sí, te llama con amor, con autoridad y tú llegas a los pies de Él. Ahora, a partir de esta historia, que los invito para que lo lean, está en Génesis capítulo 6 en adelante. Miren, 5 pasos con base en esta historia que nosotros le podemos robar una sonrisa a Dios. Y la invitación es que lo pongamos en práctica. Bien, y dice así, 5 pasos. Paso número 1, Dios sonríe cuando lo amo por encima de todo. Ojo, en medio de esa situación difícil, Dios ama a Dios más que nada en el mundo, incluso cuando nadie lo hacía. Pregunta, ¿quiénes de los que están en tu casa, en tu trabajo, no aman a Dios? Tal vez la gran mayoría, pero tú hoy fuiste llamado y llamada a hacer la diferencia. Lo que Dios más anhela, escúchame muy bien, lo que Dios más anhela es tener una relación íntima, personal y orgánica contigo. ¿Me siguen? Paso número 2. Paso número 2. Dios sonríe cuando confío completamente en Él. Noé confió en Dios aun cuando nada tenía sentido. Hacía más de 100 años que no llovía. Es decir, muchos no conocían la lluvia. Y aún así, Noé, en contra de todo pronóstico, le creyó a Dios. La pregunta es, ¿estás en una situación difícil? ¿Le estás creyendo a Dios pese a esa situación? Wow. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es lo mejor para ti. Wow. Te lo repito. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es lo mejor para ti. Y en el libro de Salmos, no lo busquen para que lo apunten, Salmos capítulo 147, versículo 11, dice lo siguiente, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Wow, repito, Dios se complace, o mejor, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. 2. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente, independientemente de las circunstancias. Porque si tu confianza está determinado en tu situación de hoy, entonces no estás confiando en Dios. La pregunta que siempre hago, ¿quiénes creen y aman a Dios? La gran mayoría levanta la mano. La pregunta siguiente es, ¿quiénes tienen una preocupación continua? Levantan la mano. La pregunta es, ¿por qué te preocupas si supone que amas y confías en Dios? Recuerden, mis queridos amigos, que la fe, como el oro, tiene que ser probado en el fuego. ¡Wow! Paso número 3 para sacarle una sonrisa a Dios. Ojo con esta me encanta. ¿Estamos listos? Ojo que eso es para que se lo guarden en su mente y su corazón y para que en lo que ustedes hoy están viviendo y en su vida profesional, empresarial, lo puedan aplicar en sus vidas. Dice así, Dios sonríe cuando le obedezco de todo corazón. Repito, paso número 3. 3. Dios sonríe cuando le obedezco de todo corazón. Noé obedeció absolutamente todo lo que Dios le ordenó, sin poner queja, sin decir Dios, pero la obediencia debe ser absoluta. Aunque si bien es cierto que nosotros no obedecemos de forma perfecta, pero la invitación es que sí obedezcamos de forma genuina. ¿Me siguen? Ojo, la obediencia con retrasos es desobediencia. ¡Wow! Te lo repito. La obediencia con retrasos es desobediencia. Eso es como una verdad a medias, es una mentira absoluta. ¿Me siguen? Ojo con esto. La obediencia instantánea o inmediata me enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. ¡Wow! Te lo repito.
La obediencia instantánea o inmediata me enseñará más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. Porque muchos tienen la vida rayada, la Biblia rayada, pero la Biblia no los ha rayado a ellos. Muchos tienen la Biblia marcada, pero la Biblia no los ha marcado a ellos. Ojo, cuando obedezco es cuando más entiendo el mandato de Dios. Y miren esto que tan bonito. Dios sonríe más por lo que hago que por lo que creo. Uf. Cristo dijo, si verdaderamente son mis discípulos y me aman, me obedecerán. Paso número 4. ¿Estamos listos? Dios sonríe cuando lo alabo y le manifiesto una gratitud continua. ¡Uf! ¡Qué bonito! Te lo repito. Dios sonríe cuando lo alabo y le manifiesto una gratitud continua. ¿Se acuerdan que el devocional pasado les enseñé los 3 niveles del agradecimiento y que es una verdadera alabanza? Yo no tengo que hacer, miren, Dios dice que el único sacrificio que Él acepta son los sacrificios vivos de alabanza. Y cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Jesús le dijo a ella, una mujer religiosa y medio promiscuona, pero Dios en su amor le dijo, los verdaderos adoradores que el Padre busca son aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. En espíritu, en una relación personal con Dios y en verdad a partir de su palabra. Yo no tengo que irme a caminar de rodillas o de rodillas sobre una montaña con corozos. Yo no tengo que tomar yagé. Yo no tengo que hacer nada de cosas aparte de lo que Dios mandó en su palabra para obedecerlo. Porque como lo dije la vez pasada, cuando yo busco atajos que para elevar el nivel de conciencia y ese tipo de cosas, lo que le estoy diciendo a Dios es, Dios, sabes que lo que tu hijo Jesús hizo en la cruz no fue suficiente. No le alcanzó. Entonces yo voy a buscar elevar el nivel de conciencia. Qué triste. Eso no da ni rabia, eso da tristeza. Cuando la obra de Cristo en la cruz fue totalmente completa. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabes qué? Cree y obedéceme. Es suficiente. Porque lo que Cristo hizo en la cruz y aquellos que hemos recibido a Cristo, y si tú has recibido a Cristo, Cristo por la obra en la cruz ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Esto a alguien le tiene que traer paz y tranquilidad a sus vidas. Wow. Eso se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido. Eso no es carta libre para yo pecar, no. Esto es que cuando yo peco, tengo una lucha y el Espíritu Santo me lleva a un proceso de santificación. Recuerden que santificación viene de la palabra santo. Santo no es que rompa un plato. Santo quiere decir, en el hebreo agios, H e Y, quiere decir que somos separados para Cristo. Y empezamos un proceso de santificación, es decir, empezamos a parecernos cada vez más a Cristo. Uf, mejor noticia que esa no existe. Pero les voy a dar una noticia que no estaba en el libreto. Esto no es para cualquiera. Esto es para valientes y más en esta época. Por eso es que han matado a tantos últimamente por levantar la voz en el nombre de Cristo. Sí, me siguen. Pero qué bendita paz y tranquilidad sentimos en nuestra alma. Porque eso es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Simplemente que a mí me dicen, Julián, ¿usted es evangélico? Yo sí, total. Claro, no soy de corbata, de saco, y con la Biblia por acá, y no ando con mujeres con la falda hasta la rodilla. No, 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 no. No, no, porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a compartir las buenas noticias. Julián, ¿es que usted es evangélico? Total. Yo comparto las buenas noticias de la palabra de Dios. Maravilloso, mis queridos amigos. Como lo decía, paso número 4, Dios sonríe cuando lo alabo y le manifiesto una gratitud continua. Cuando alegro a Dios, mi corazón se llena de gozo. Es decir, cuando yo alabo a Dios y hago sonreír a Dios, es recíproco. Yo me siento pleno y completo. Y también cuando le damos gracias a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Yo le doy gracias a Dios no solamente por lo que me va a dar, por lo que me dio, por lo que sé que estoy seguro que va a hacer en mi vida. Yo amo y sigo a Dios porque simplemente Él es Dios y Él es digno de toda alabanza y toda adoración. No por lo que me dé o no me dé, es porque Él es Dios.
y eso es más que suficiente en nuestra vida. Y entender esto nos trae una libertad y una tranquilidad tan grande que nuestra vida empieza a sentirse más liviana. Empezamos a llenarnos más de optimismo, porque eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y paso número 5. Ojo, profesionales, empresarios, con esto que es hermoso. Dios sonríe cuando uso mis habilidades. Te lo repito. Dios sonríe cuando tú y yo usamos nuestras habilidades. Pero cuidado, cuando usamos nuestras habilidades siendo nosotros mismos. Cada vez que rechazo una parte de mi personalidad, desprecio la sabiduría de Dios y soberanía de Dios al crearme. En otras palabras, cuando yo busco parecerme a otra u otras personas, estoy atentando contra la sabiduría de Dios. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo único y única. Dios te dio talentos y habilidades únicos, no para que te parezcas a otra persona. Es para que puedas potencializar lo que Dios puso en ti. Wow. Y muchos hoy por hoy dudan de ellos mismos. Eso es un error teológico y espiritual, porque Dios no se equivocó cuando te creó. ¿Me sigues? Dios te ama como si ustedes fueran la última persona en el mundo. ¡Oh! ¿Sabían eso? Si tú fueras la única persona en el mundo, Dios te amaría igual que como te ama en este momento. Perdónenme, ustedes saben que yo no busco motivar, es decir, una motivación. Tampoco pretendo decir lo que ustedes quieren escuchar, no. Les estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra sobre ti y sobre mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada, una navaja de doble filo. Que llega hasta, atraviesa los tuétanos y llega hasta tu mente y tu corazón. La palabra de Dios. Y tal vez hoy alguien necesitaba escuchar esta palabra. Ojo, cuando vivimos a la luz de la eternidad, mi enfoque cambia. Ya no se trata de cuánto placer proporciona la vida, ahora es cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida. Muchos buscan los placeres y llenarse de plata y hacer una cantidad de cosas y manifestar y una cantidad de cosas que ya muchos saben. Cuando yo tengo una perspectiva de eternidad, ya no vivo esclavo del presente. Uf, no quiere decir que si Dios nos lleva a prosperar está bien. No quiere decir que disfrutemos, claro que sí. Pero cuidado, yo ya no busco que la vida me complazca. Yo ya busco complacer a Dios con mi vida. Uh, y eso es lo que realmente hace sonreír a Dios. Tres preguntas para que finalicemos este devocional, para que tú te la hagas ahí donde estás. Pregunta número 1. ¿Estoy adorando a Dios con obediencia o solo con palabras y frases motivadoras en Instagram? Tú no eres una persona que tiene a Cristo porque montes una frase motivacional en Instagram o en TikTok. No, 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 no. Perdóname. Ser una persona que tiene a Cristo demanda mayor valentía y determinación. La pregunta es, ¿cómo están adorando a Dios? Recuerden lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres. Es decir, no busques el aplauso. Busca siempre engrandecer el nombre de Cristo. Mis queridos amigos, porque no se trata ni de ti ni de mí. Se trata siempre de engrandecer el nombre de Cristo. Estos espacios no es para que busquemos el aplauso. Estos espacios son para engrandecer el nombre de aquel que dio su vida por ti y por mí. El único que es el camino, la verdad y la vida. Porque Cristo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Buscamos engrandecer el nombre de Él, no el nombre de nosotros. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu arca hoy? ¿Qué es aquello que debes construir por fe, aunque no lo entiendas del todo? ¡Wow! Y recuerda que no es la situación difícil.
La clave está, la clave está es con quién yo paso esa situación difícil. Recuerden que Cristo se les apareció a los discípulos en una tormenta. El problema no era la tormenta, porque en ese momento la Biblia dice que sopló viento recio. En el hebreo es que alguien provocó ese viento. Ese viento de esa tormenta la provocó el Espíritu Santo para que Cristo llegara. Y los discípulos que estaban asustados, cuando Cristo llegó, todo se calmó. Y en el libro de Juan, él no dice que se calmó la tormenta. Dice que Cristo se subió con ellos en el arca, en la barca. ¿Saben qué significa esto? Que no importa la situación difícil, la garantía y la tranquilidad es que Cristo está contigo en medio de esa situación difícil, porque recuerda que Dios está fortaleciendo tu carácter para esta vida y para la venidera. Wow. Y pregunta número 3. ¿Tu adoración hace sonreír a Dios o simplemente está calmando tu conciencia? Wow. Recuerden que sin confrontación no hay transformación. Y cuando alguien habla de la Biblia tiene tres propósitos: para edificar, para confrontar y para consolar. La Biblia nos debe confrontar y nos debe incomodar. Pero qué bonito cuando yo escucho las buenas noticias de Cristo, que dio su vida por ti y por mí, que está vivo, está más vivo que tú y que yo, y que Él es abogado. Dice que abogado tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús. La situación que hoy podamos estar viviendo, a Dios no se le escapó. A Dios no lo cogió por sorpresa. Cuidado. Dios sabía que te ibas a equivocar. Dios lo sabía. Tranquila, tranquilo. Dios lo sabía. Pero no muchos tienen esta seguridad y tranquilidad. Los de afuera no. Nosotros sí. Dios sabía que nos íbamos a equivocar. Y aún así, en su misericordia y su amor, nos está guardando y nos está protegiendo. ¿Qué nos llama? Señor, ¿qué te hace sonreír? Hoy, Señor, yo tomo la decisión de buscarte más en oración, de leer tu palabra. Y como dice Josué 1:9, porque lo tengo acá al frente, esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo todos los días de tu vida. Si esto no es suficiente para que iniciemos una semana con gozo, alegría y paz, no sé qué es, no sé qué sería, no sé qué sería. Esto es más que suficiente, porque Dios dice en su palabra que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Mis queridos amigos, ustedes no solo son victoriosos, son más que victoriosos. Eso es una promesa grandísima. No necesitas leer el horóscopo, no necesitas ser Virgo ni Cáncer, ni nada de esas cosas, ni hacer mandalas, ni nada de esas cosas. Miren qué bonito. Si esto no te llena el corazón de gozo, no sé qué te lo va a llenar. Abraza estas verdades que hoy nos habla a partir de su palabra, para que empecemos la semana con fuerza, con energía, con esperanza, porque Dios ni siquiera va a actuar, Dios ya está actuando en tu vida, aunque tú no lo veas. Finalicemos en oración. ¿Les parece? Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta palabra que hoy nos has dado. Yo oro para que las personas que han escuchado tu mensaje, Señor, tú por medio de tu Espíritu Santo les des esa hambre de buscarte en la intimidad, de leer tu palabra y tú puedas desmantelar toda mentira, Señor, que tal vez pudimos haber escuchado. Yo bendigo la vida de las personas que están conectadas, Señor, darle más entendimiento, más sabiduría. Abre, Señor, oportunidades, puertas, Señor, finanzas sanas, salud, relaciones, pero sobre todo, más allá de todo eso, que podamos ir conociendo el carácter de tu Hijo Jesús, para que llenes nuestra vida de tu verdad, para que por medio, Señor, de tu palabra podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y podamos vivir conforme, Señor, de aquello que hace sonreír tu corazón. Padre, te damos las gracias, quedamos en tu presencia, bendícenos en esta semana y lloro para que nos sigas hablando de manera muy especial. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo. Dios los bendiga. Chao.